Ahora sí. Bien, sí, la idea de hoy es arrancar el práctico 7. Antes le tengo que hacer un comentario, era mi deber. Y si tienen dudas del práctico 6, se responden también. O sea, ya que estamos, aprovechemos el principio para eso. Primero, del práctico 6, que yo me había quedado con el deber de decirle la buena parametrización o la linda parametrización de un círculo cualquiera en R3. ¿Sí? No sé si se acuerdan, que habíamos empezado a hacer, que era la intersección de, no sé si se acuerdan, que era, teníamos un plano, ¿no? Teníamos la esfera, bueno, me quedó medio horrible, pero teníamos la esfera, no creo que me salga mejor que esto, y teníamos un plano, ¿no? Que lo cortaba la esfera así, bueno, una cosa así el plano, ¿sí? Y entonces teníamos lo que era una cosa así, que era la intersección de las dos, ¿no? No sé si se acuerdan. Y para ver esto bien, que la verdad no me, estaba en un mal día, por eso no. Pensemos en cómo es la ecuación de la circunferencia en general. Digo, o sea, sí, va a ser en general, pero piensen solamente en el plano, ¿no? ¿Cómo es una parametrización de la circunferencia? O si nosotros pensamos en R2, ¿sí? En R2 o simplemente la que está en el plano, o sea, la coordenada z igual 0, ¿sí? Una esfera, un círculo, ¿sí? ¿Qué son? Lo podemos escribir como coseno de t, seno de t, ¿no? Coma 0, si tuviéramos la coordenada 0. ¿Sí? Y si no estuviera, o sea, con esto, esta es la parametrización del círculo de centro 0 y radio 1, ¿no? Si cambia el radio, tendríamos que poner A acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y un detalle es que esto lo podemos escribir, ¿sí? Imagínense que tenemos un radio, ¿no? Y un radio, ¿está? ¿Y esto qué es? Esto lo podemos escribir como R coseno de t, es un número, por el 1, 0, 0, más R seno de t por el 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Y qué cosas cumplen esto y esto? Estos dos son una base ortonormal, ¿sí? ¿De quién? Del plano z igual 0. Entonces, con este mismo truco podemos generar cualquier circunferencia. ¿Sí? Simplemente, si nos consideramos una base ortogonal del plano ¿no? Centrado acá en el 0, ¿sí? Este plano, en este caso, era el x más y más z igual 0. Era este plano, o sea, la normal a este plano es el 1, 1, 1. Entonces, si me considero dos vectores perpendiculares a este de norma 1, ¿sí? Que serían uno acá y el otro así, puedo hacer este mismo truquito, pero con estos dos vectores cualesquiera y tengo la parametrización de la circunferencia. Y es como la idea, ¿no? Entonces es eso. ¿Y cuáles serían dos perpendiculares a este que puedo conseguir fácil? El 1 menos 1, 0. No tiene norma 1, lo divido entre raíz de 2, si quiero. ¿Sí? Para que tenga norma 2, o sea, es 1 sobre raíz de 2, para que tenga norma 1, por 1 menos 1, 0. Este es 1, que es perpendicular con este, y tienen que ser perpendiculares entre sí. No, entonces este no me sirve. Tengo que hacer ese sistema, ¿no? A ver cuál me serviría bien. Para. Ahora, porque quiero que necesito B y W perpendiculares al 1, 1, 1 y perpendiculares entre sí. Porque quiero que sean eso, y de norma 1, ¿no? Entonces, con 1 consigo 1 y después me consigo el producto vectorial. Por ejemplo, B puede ser el 1 sobre raíz de 2 por el 1 menos 1, 0, ¿no? Este tiene norma 1 y es perpendicular al 1, 1, 1. ¿Sí? Y entonces
me tomo este B y W lo tomo como B escalar el 1, 1, 1. Dividido la norma que es 1 es raíz de 3, ¿no? La norma de este. Entonces es dividido raíz de 3. ¿Sí? Y entonces después simplemente me tomo mi circunferencia, que era esta la roja. ¿Qué va a ser? Va a ser R. R no porque era 1, entonces va a ser, bueno, si cambia el radio es R, pero sería coseno de T por B más seno de T por W. ¿Sí? Y esta es mi parametrización alfa. Alfa de T es igual a esto. Y lo que hace es eso, ¿no? Va rotando, me va considerando eso. O sea, está en el plano. ¿Qué es lo que verifican estos dos? Está en el plano, como estos dos tienen norma 1, tiene norma 1 todo, y tal, entonces está en la esfera y está en el plano, es lo que quería. ¿Se entendió la idea? Entonces, digo, esto me queda re lindo para el momento de hacer las cuentas, ¿no? Digo, tengo una parametrización sola, que tal, estas dos cosas están fijas, entonces es como una suma de senos y cosenos, que eso lo sabemos hacer, la derivada de esto es fácil, etcétera, ¿no? Digamos, porque lo que queríamos hacer era, creo que era calcular la circulación de un campo en esta curva, ¿no? Entonces, está, no es tan complicado como pasaba con la otra, ¿no? Que era horrible. No sé si se acuerdan de lo de la vez pasada en que quedamos, pero pero está, es eso. ¿Sí? Está, nada. Eso como era el comentario nomás. Digamos, que entonces acá quedó re linda esta parametrización. Sí, que está parametrizada entre 0 y 2pi, ¿no? Con t en 0, 2pi. Y si no está centrada en el origen, simplemente es sumarle el vector, ¿no? Digamos, eso es como siempre. Lo trasladamos a otro puntito y está. Si pasa por otro, el plano es, en vez de pasar por el origen, pasa por otro punto, lo corremos y ya está. Sí, no sé, ¿alguna pregunta de esto? Si no, ya le entramos al práctico 7 de una. Bueno, entonces vamos con el práctico 7. Para que lo tengo abierto acá. No sé si lo estuvieron bichando, pero el práctico 7, ¿de qué habla? Bueno, habla de rotor, potencial escalar y campos gradientes. ¿Sí? Y lo mismo, pero como parecería como en más dimensiones, que sería divergencia, potencial vector y campos de rotores, campo de rotores. Campos gradientes, campos rotores o campo de rotores. ¿Sí? Campo de gradientes, campo de rotores. Ok. Entonces, la idea es, hoy más que nada, o sea, la idea es trabajar hoy y el jueves. Hoy más que nada vamos a trabajar con la primera parte, ¿sí? Que sería como la primera carilla del práctico esencialmente. Y ta. La segunda tiene un poco más de rotores y después de divergencia. ¿Está? Entonces, para eso hay que definir un par de cositas, que es, ¿qué es un campo de gradientes? ¿Qué es un potencial escalar? ¿Y qué es el rotor? Si quieren, ¿no? O sea, por lo menos es, con potencial y campos gradientes estamos, pero vamos a definir el rotor también. ¿Está? Entonces, la idea es la siguiente. Definición. ¿Sí? Un campo. Está ahí, continuidad, ¿no? O sea, estamos
Déjame verificar, sí, pero está. Acá, un campo vectorial X definido en un abierto, de R3 en R3, continuo. Continuo es un campo de gradientes, sí, ¿qué tiene que pasar? Lo que se imaginaría, digamos, que es el gradiente de alguien, ¿no? O sea, porque el gradiente me da un campo, ¿no? O sea, si quieren, capaz que lo tendría que haber comentado antes, pero si yo tengo una función definida en un abierto, un campo escalar o una función AR, si yo me tomo el gradiente en P de F, esto ya sabemos, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es lo mismo que la derivada de F respecto a X en P, la derivada de F respecto a Y en P, y la derivada de F respecto a Z en P, ¿no? Que me da un vector. Entonces, yo puedo definir lo que es el campo gradiente, que es este campo en P, lo que me da es el gradiente de F en P. Digamos, ¿no? Es como, parecería que hasta si cambias de notación, parecería que es lo mismo, es que es medio lo mismo. Es un campo que en cada punto me da el gradiente. ¿Está? Entonces, un campo se dice de gradientes si existe una F tal que pase esto. ¿Sí? Es un campo de gradientes, ¿sí? Si existe una F definida en SU a R, C1, tal que el campo X sea igual al campo gradiente de F. ¿Dónde? Está en U, ¿no? No lo pongo porque es donde están definidos. Está. Y en este caso se dice que F es un potencial escalar. ¿Sí? Entonces sería como un potencial escalar, en comillas, comillas, vendría a ser como una primitiva. O sea, no, pero sí. Digamos, ¿está? Entonces, ¿por qué está bueno esto? ¿Por qué está bueno esto? Por los siguientes dos teoremas. ¿Sí? O sea, ¿por qué hacer esta distinción? Entonces, tenemos dos teoremitas para este tipo de... Si quieren, el primero, y es como una primera aproximación al segundo, ¿sí? Que el primero es Barrow, ¿tá? Que me dice lo siguiente. Sea F, ¿sí? De un abierto en R, un potencial escalar de X, ¿sí? De clase C1, ¿tá? Potencial escalar de X, C1, ¿tá? Y una curva, y, ¿cómo se llama? Y C, una curva en U, contenida en U, ¿sí? Con origen A y extremo, o sea, extremo B, o sea, una curvita, ¿sí? Que tenemos U acá, tenemos una curvita que va de A a B. ¿Está? Entonces, lo que me dice es lo siguiente. Entonces, la integral de línea a lo largo de la curva del campo X es la regla de Barrow. Bien, ahora lo vemos eso. Porque es el tema, es Barrow, en definitiva. Que es lo que es este teorema, pero visto para ese. Si fuera un campo de gradientes, lo que me dice este teorema, que es el de Barrow, es, por eso se llama Barrow, porque va a ser lo mismo. Es f de B menos f de A. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero, que es, si tengo un campo de gradiente, lo que me está diciendo es, otra manera de verlo, ven que no importa el camino que tome. O sea, lo que me está diciendo este teorema, el de Barrow, la regla de Barrow, me está diciendo que el, un campo gradientes, un campo gradiente, o un campo de gradientes, es conservativo.
solo importa dónde empieza y dónde termina. ¿Está? Entonces, en particular, para el caso de una curva cerrada, si, como empiezan y terminan en el mismo lado, me va a valer 0. Porque el valor de la integral es evaluar el potencial S en el final menos en el inicio, ¿no? Es como el delta F, si quieren, el delta Y, ¿no? Lo que cambió la función de donde empecé y donde terminé. Pero si empiezo y termino en el mismo lado, va a tener que ser 0. Entonces, eso siempre que sea un campo de gradientes, tengo que la integral en una curva cerrada es 0. ¿Está? Y el siguiente teorema, que es el, como el, ¿está? Lo que me dice es que esto las caracteriza. ¿Sí? O sea, el teorema fuerte, si quieren, lo que me dice es que es un sí solo sí, o sea. ¿Está? Que es el siguiente, ¿no? O sea, si sea X de U, o sea, de un abierto de R3 en R3, ¿sí? Un campo continuo. Continuo son equivalentes. Y tengo tres cosas. Uno, X es de gradientes. Dos, la integral en cualquier curva cerrada, ¿tá? C es igual a 0 para toda C cerrada, simple, ¿está? C1, ¿está? O sea, está. Bien. Y la tercero que es equivalente es X es conservativo. O sea, esto lo que me está diciendo es, no depende del camino, ¿no? Está. No lo escribo. Entonces, esto es lo bueno de... esto es lo bueno de... ¿Cómo se llama? De los campos gradientes. ¿Está? Si quieren, o sea, es por esto que están buenos los campos gradientes, ¿no? Digamos, es como que ya sabemos integrar, son re fáciles para integrar. O sea, el problema es como que lo que pasa, lo que cambia es, a veces lo difícil es encontrar el potencial escalar, por eso me queda fácil la integral, ¿no? Siempre como tengo una o la otra. Y para probar que algo no es un campo gradiente, me basta con encontrar dos curvas, o una curva cerrada donde no se anule, o dos curvas, o sea, que empiecen y terminen en el mismo lado y que me den distinto, ¿no? Eso es lo que me dice este teorema. O sea, viendo esto, ya puedo sacar si eso no es gradientes. Está. Bien. Nada, y nomás para agregar a la definición, vamos a definir cómo es el rotor, si quieren. Que, vamos a definirlo. Nomás, para comentar algo. O sea, por si llegamos a verlo. Definición, para que quede ahí. ¿Sí? O sea, si tenemos un campo, ¿sí? De U en R3, un campo C1, campo vectorial C1, dado por tres ecuaciones, o sea, F es lo mismo que la primera coordenada es P, la segunda Q y la tercera R. ¿Sí? Como va en R3 tengo tres funciones coordenadas. Definimos el rotor de F, ¿tá? Como RY menos QZ, acá me queda PZ menos RX, y acá me queda QX menos PY. ¿Sí? Y una observación que se puede ver, se puede ver fácil, que, o sea, para que vean la relación de por qué va junto con esto, es que
el rotor de un campo gradiente me da 0. ¿Está? Entonces, una cosa que también, o sea, una vez que tengo esto, una cosa que, o sea, que después, o sea, se reestudian bastantes cosas, que hay cosas distintas, ¿no? O sea, hay campos que te da el rotor 0, pero que no son de gradientes, es como que tenemos rotor 0, rotor igual a 0, ¿no? Todos los campos que tienen rotor 0, y acá adentro tengo los campos gradientes, y hay ciertas condiciones donde son lo mismo, y en lugares donde no son lo mismo, ¿está? Digamos, que va a depender del U. ¿Está? Y, o sea, con otras cosas que si viéramos formas y no sé qué, o más adelante, no sé, hay toda una relación entre estas dos cosas, ¿no? Que está re buena. Ahora no va al caso, simplemente esto, que también una manera de verificar si algo, o sea, como de no verificar, en definitiva, si uno puede calcular el rotor, que es hacer una cuenta fácil, porque es derivar, restar, ¿no? Es como bien fácil, de repente más fácil que integrar, como eso pasaba en cálculo, ¿no? Siempre derivar es mucho más fácil que integrar. Alguna manera para decir de que algo no es un campo de gradientes es calcular el rotor, ¿no? Y ver que no da 0. Si me da 0, me cagaron y tengo que ponerme a hacer cuentas de verdad. Pero si ya sé que el rotor no me da 0, tengo, pues ya puedo decir que no es de gradiente, ¿no? Entonces, la integral no va a ser tan, o sea, los campos gradientes son los que tienen integrales lindas, ¿no? Digamos. En definitiva, si quieren. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta de esto, si no ya vamos a lo que son los ejercicios, ¿sí? ¿Qué tal? La idea es hacer un poco de cuentas. Y ta. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé, vamos, arranquemos con el 1. A ver. Nos dicen, considere la siguiente integral de línea. Integral de línea, que es integral a lo largo de C, ¿sí? De I por 1 menos X cuadrado más Y cuadrado, dividido 1 más X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado, de X más X por 1 menos Y cuadrado más X cuadrado. O si quieren lo escribimos 1 más X, como está ahí, más X cuadrado menos Y cuadrado, dividido 1 más X cuadrado a la 2 de Y. ¿Está? Entonces nos piden la parte A, probar que es conservativo. ¿Sí? Probar que F, el campo definido, no lo voy a escribir, pero F es conservativo. ¿Quién es F? Es el campo este que estoy integrando. Y la parte B es calcular la integral para un camino desde 1,1 al 3,2. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué se les ocurriría hacer a ustedes? Bien, para el B usar Barrow. Para usar Barrow, ¿qué necesitamos? Hay que probar que es de gradientes, ¿no? Ahí va. O sea, primero, esto porque lo sabemos, pero en verdad podríamos hacerlo a mano, ¿no? Probar que un campo es conservativo es tomar cualquier curva
que vaya de los mismos extremos, o sea, tomar dos curvas distintas, genéricas, y ver que nos da lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, se podría hacer a mano. Está. Como tenemos el teorema, ya sabemos que si podemos probar que es de gradientes, ya tenemos regalado, o sea, es lo mismo que sea conservativo. Y al probar que es de gradientes, o sea, la manera de probar que es de gradientes es encontrar el potencial. Y eso me permite usar Barrow de una para calcular el B, ¿no? Entonces, si probamos eso, ya tenemos como todo el ejercicio hecho. Ahí va. Entonces, ¿cómo hacemos para probar que es de gradientes? O sea, ¿cómo? Está bien. Si probamos de gradientes, o sea, voy a poner acá, si probamos que existe una f tal que gradiente de f sea igual a f grande, estamos. Ahora, ¿cómo podemos encontrar esta f? F chica, digamos. Esto es lo importante, ¿no? O sea, nos podemos tomar una f genérica, ¿sí? Y nosotros sabemos, o sea, el lado derecho lo sabemos y el lado izquierdo sabemos qué onda, ¿no? O sea, nosotros al decir esto estamos diciendo que f sub x, o sea, la derivada respecto a x de f, tiene que ser igual a y por 1 menos x a la 2 más y cuadrado, dividido 1 más x2 más y a la 2 al cuadrado, ¿no? ¿Y qué manera tenemos, si sabemos la derivada, cómo poder encontrar f? Integrando según x, ¿no? Ahí va. Sí, integrando según x. Ah, está medio heavy, ¿no? No sé. Veo. Au, está medio feo, ¿no? No sé. Ah, no, capaz que no. O sí. Sí, está medio. O sea, bien, eso es una. Integrarse un X y darle de punta, ¿no? Está. Pero ahora intentemos algo más, porque calcular una primitiva de esto está medio feo, ¿no? O sea, se habría que hacer tipo partes o algo así, ¿no? Porque está medio. O sea, si ven lo que tengo en el paréntesis, arriba y abajo es distinto. Como que no me queda muy fácil, ¿no? Entonces, ¿algo de cómo está formado esto le suena? ¿O le llama a decir qué tipo de función sería f? ¿O con qué tipo de función probar? Porque eso es otra. A veces la manera que están escritas las cosas te ayudan a decir, ah, capaz que esto Y podría sería ser. como un cociente de polinomios. Ahí va, un cociente. Entonces, ahí va, bien. Voy a terminar de escribir esto nomás porque ya que lo escribí de un lado, vamos a escribirlo. Esto es lo que me está diciendo esto. X por 1 más x cuadrado menos y cuadrado. 1 más x cuadrado más y cuadrado a la 2. ¿Y qué es lo que nos llamó o nos dijo, vamos a pensar que es un cociente de polinomios? Este cuadrado de acá, ¿no? O sea, es como el denominador de, si tuviera un cociente de polinomios, el denominador va al cuadrado, ¿no? Entonces, por esto supongamos que f es de la forma, o sea, f de xy es de la forma una g de xy, ¿y cuál sería el denominador? Si nos los dan acá, sería este de acá, ¿no? 1 más x cuadrado más y cuadrado, ¿no? O sea, si quisiéramos que lo de abajo, digamos, o sea, el de abajo, como queda al cuadrado, sería el denominador, ¿no? Está. Y entonces ahora
Bueno, ¿cuánto vale f sub x? F sub x nos da que es g sub x por 1 más x cuadrado más y cuadrado menos g por 1 más x cuadrado más y cuadrado. Perdón, bien, no dije nada. Es g, es la derivada del de abajo, que es 2x por g, dividido 1 más x cuadrado más y cuadrado a la 2. No, esto es una multiplicación por las dudas, ¿no? Y entonces ahora habría que igualar a ver qué queremos, ¿no? O sea, f de x es esto, entonces, y queremos que sea igual a esto de acá arriba, o sea, lo que buscamos es que g sub x por 1 más x cuadrado más y cuadrado menos 2x por g sea igual a y por 1 menos x cuadrado más y cuadrado, ¿no? O sea, porque queremos que nos dé lo mismo que está acá. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? O sea, de acá, ¿qué podemos sacar sí o sí? Que, o bueno, capaz que no sí o sí, así fervientemente, pero podemos tirar alguna idea, ¿no? Por ejemplo, miremoslo así, ¿no? Claro, pero tenés que decirme quién es G, ¿no? O sea, tengo que encontrar G ahora. O sea, cambié encontrar F por encontrar G. Entonces, la pregunta es, desarrollemos esto de los dos lados, ¿no? Ya que estamos para ver que no es tanta magia, o sea, hay un poco de magia en algunas cosas. O sea, siempre podemos integrar según X de vivos y vamos a encontrar algo. Bueno, ahí va, sí, es eso mismo, Paula. Pero quería un poquito decir, por ejemplo, si nosotros multiplicamos esto, tenemos gx más gx por x cuadrado más gx por y cuadrado menos 2xg. Y de este lado tenemos un y solo menos ix cuadrado más y3. ¿No? Entonces, miremos esto. O sea, esto, si le voy a poner colores ahí nomás, estoy siendo un poco quisquilloso nomás para... Esto de acá es un polinomio que va a tener sí o sí múltiplos de x, ¿no? A no ser que me dé 0. O sea, ponele, pero acá saco de factor común un x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, me queda, si quieren lo escribo, o no, no sé, pero me quedaría como, puedo sacar x por gxx menos 2g, digamos, ¿no? Es como que tengo un x acá metido. Y en este tengo un y al cuadrado. Entonces, la única chance para tener y solo, porque acá tengo un y solo, ¿no? O sea, acá tengo un y solo. Este término no puede ser el que me da el y solo porque tengo un x. Y este otro término tiene y cuadrado. Tampoco me va a dar el y solo. Entonces, la única, o sea, la posibilidad es que gx sea igual a y. Y haciendo lo mismo al revés, tengo el gy tiene que ser igual a x. Digamos, porque es lo mismo, ¿no? O sea, esto se transformó en gx tiene que darme y gy tiene que darme x.
la opción más menos constante, está, que es g de xy igual a xy. Tengo que verificar que las cosas pasan, pero está, digamos. O sea, como el candidato a tener es este. O sea, lo saco de acá, ¿no? De que gx, porque es lo mismo, ¿no? G sub x me tiene que dar y, y si yo desarrollo, en vez de fx, hago fy, me va a quedar gy por esto menos 2yg igual a esto, y haciendo el mismo desarrollo, porque es o sea, esta y esta son, es verdad que acá tengo esto. Esta y esta son simétricas, ¿no? O sea, es lo mismo, pero para el otro lado. Tengo como que es independiente de X e Y, ¿no? Entonces me va a quedar igual. Lo hacemos, pero si no igual, con solo esta, otra cosa, con solo Gx igual Y, ya me alcanza. Porque ahí lo que hago es, vamos a borrar esto, sí, o sea, solo con deducir que para que pase esto, Gx tiene que ser igual a Y. Entonces, ahora sí, integrando respecto a X, que queda mucho más fácil, la función G, ¿qué puede ser? Va a tener que ser X por Y más una constante, pero constante respecto a X. O sea, va a ser una función que depende de Y. ¿No? O sea, constante respecto a X quiere decir que es una función que depende de Y. Y luego, cuando derivo, y hago la cuenta, verifico cuánto tiene que valer K de Y, que veo que tiene que ser 0. O por lo menos la derivada tiene que ser 0, ¿no? Porque poner Profesor, constante. Sí, yo me perdí un poco acá. Cuando hiciste que factorizaste ahí. en esta parte, Ahí factorizaste, pero ¿por qué puedes concluir que g de x es igual a y? O sea, porque. No, porque tengo dos. Pensá que tenés dos funciones acá. Si querés, como habíamos dicho que iba esta, supongamos que esto y esto un polinomio. Si querés, más fácil. Porque habíamos dicho que era un cociente de polinomios, ¿no? Entonces, la burbuja verde tiene componente en X. ¿No? Es X por algo. La burbuja, lo que está en el medio de la burbuja es Y cuadrado por algo. Entonces, el único que puede tener un Y solo es Gx. Si lo pensás como igualdad de polinomios de un lado y del otro, ¿no? Porque tienen que ser igualdad de polinomios. Entonces, coeficiente a coeficiente tienen que ser iguales. O sea, X por cualquier cosa como polinomio no va a poder tener un Y solo, porque siempre tiene una componente X. ¿No? X por cualquier polinomio va a ser X y a la 2 más XY más lo que sea. Este otro va a tener siempre Y al cuadrado, siempre va a tener un Y al cuadrado. Entonces, no va a poder tener un Y solo, porque si pongo, imagínate que sea un número Gx, esto mínimo tiene un Y cuadrado. Como no puedo dividir entre porque es un polinomio, no puedo dividir entre Y, ¿no? O sea, entonces no me puedo sacar el Y cuadrado. Entonces, esto siempre va a tener un Y cuadrado, no me lo puedo sacar. Entonces, la única chance que me aparezca este elementito, que es es lineal si querés, y tiene solo Y, es que lo traiga este de acá. Porque ninguno de los otros tres términos puede ser. Los otros dos términos, ¿no? Este siempre va a tener X y este siempre va a tener Y cuadrado. Entonces, el único que me puede traer un Y solo es este. Está bien. Es eso, es igualdad de polinomios, ¿no? Porque no es como igualdad en un punto, sino es igualdad siempre, ¿no? Tiene que ser el mismo polinomio. Es eso. Y entonces, nuestro candidato
es, como ya lo pusimos antes, f de xy igual a xy sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado. Y en efecto pasa que el gradiente de f es igual al campo, al campo f. ¿Sí? En efecto pasa, o sea, es hacer la cuenta, pero es ver bien qué pasa esto, ¿no? Digamos. Esto, en este caso me da y, y esto me queda menos 2x cuadrado y se me va con este de acá, digamos, ¿no? O sea, acá tengo 1, entonces me aparece el menos donde quiero. Entonces, con esto probamos la parte A, ¿no? Digamos, f es de gradientes, por tanto, es conservativo. ¿Sí? Me terminó quedando todo medio apretado, pero está. Y para la parte B, como habíamos dicho y como ya habían dicho antes ustedes, es Barrow, ¿no? Para la parte B, simplemente como f es igual al gradiente de f, la integral a lo largo de cualquier curva, digamos, es esa que une este punto y este punto, de f grande de s, va a ser lo mismo que f del 3,2 menos f del 1,1. ¿Está? ¿Qué f es esta? ¿Está? Y esto me da 6 dividido, ¿no? Pues 3 por 2, 6. Y abajo es 4 más 9, 4 más 9 más 1, que es 14, menos 1 por 1, que es 1, dividido 3. Y está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Perfecto. Está, entonces, bueno, vamos a bichar el 2. A ver. ¿Qué tal? Vamos, o sea, pues está. Vamos a bichar el 2. Que vamos a hacer alguna cuentita, digamos. ¿Está? Entonces, me dice, sean u R2 menos el 0. ¿Está? Y f, el siguiente campo definido en u. ¿Sí? Definido como f de xy es igual a y cuadrado menos x cuadrado menos 2xy dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y en la componente y es lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, x cuadrado menos y cuadrado menos 2xy, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Está. Entonces, la parte A, probar que f de xy es igual a x más y sobre, probar que este campo escalar que me definen acá es un potencial escalar de f en u. ¿Está? La parte B me dice calcular en la cefa, tal, si me dejan voy a poner en S1, ¿está? O sea, en el círculo, en el sentido antihorario, o sea, el de siempre, de f de S. Y la parte C me pide calcular la integral en la elipse. Creo que es así, esta elipse es así. No sé si es así o es la paradita, pero es esta elipse.
¿sí? Vamos a ponerle alfa de f de s con alfa de t igual 2 coseno t, 3 seno t. Con it en 0, 2 pi. Ta. ¿Qué me pueden decir a golpe de ojo? O sea, imagínense que les queda poco tiempo en el examen, el parcial, y tienen que responder lo que puedan de esto. ¿Qué me pueden decir? O sea, yo les digo, vayan redondeando, entreguen, necesitan los puntos y ta. Ahí va. Ahí va, bueno, ta, ahí va. Eso, ahí va. Derivar la F para hacer el A. Bien. Eso si tuviéramos tiempo de hacerlo. Si no, ahí va, como dice Victoria, B y C dan 0. Exacto. ¿Por qué? Porque la parte A me pide probar que es un campo de gradientes. Y entonces B y C ya sé que me van a dar 0. Está. Claramente no es la idea de este ejercicio, ¿no? O sea, la idea de este ejercicio, puesto en el práctico, no es hacer eso, sino es estilo verificar eso, ¿no? Supuestamente, como que esto es para empezar viendo, mirá, y después llegar al teorema, ¿no? O sea, viene por ahí la idea. Ver que es un campo de gradientes y, bueno, ver las cuentas. Si no, como que no tendría, o sea, si no, capaz que ustedes no, pero lo ven y dicen, pero ¿qué sentido tiene esto? Bueno, la idea es hacer esta cuenta y ver que te va quedando 0. Para como cosas previas al teorema. Con el teorema ya ni nos molestamos en hacerlo. Vamos a hacer la cuenta del B igual, eso. Porque nunca hay que olvidarse de hacer cuentas. Entonces, como decía Bruno, para la parte A, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, tengo que calcular el gradiente de f y ver cuánto me da. Por lo tanto, la derivada de f respecto a x, ¿cuánto me da? Es lo mismo que la derivada respecto a x de esto. X más y cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y ahora, esto... Ahí, ¿y esto a qué es igual? Es un cociente, ¿no? Entonces tenemos que hacer la derivada del de arriba, que es 1, por x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada del de abajo, que es 2x por x más y, dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esto es igual. Si ven este con este me da 2x cuadrado, con el menos, ¿no? Entonces me queda y cuadrado menos x cuadrado menos 2x. Haciendo lo mismo para fi, ¿no? Digamos, o sea, si hacemos lo mismo para fy, sí, fy es la derivada respecto a y de esto mismo, que es lo mismo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado, menos 2y me queda ahora, x más y, cuadrado más y cuadrado, al cuadrado, y es exactamente lo que queremos, ¿no? Nos queda x cuadrado menos y cuadrado menos 2xy, dividido x cuadrado más y cuadrado, y me come un cuadrado arriba. ¿Está? Por lo tanto, si quieren, gradiente de f es el campo f. Está pelado. Bien, esto ya sabemos, nos da 0, y este también nos da 0. Perdón, acá, ¿no? Nos va a dar 0 los dos. Pero, hagamos la cuenta. ¿Está? Entonces, para no olvidarnos, primero, voy a hacer acá
¿Cuál es la parametrización antihoraria de la circunferencia de centro cero y radio 1? ¿Cuál es? O, bueno, no cuál es, pero digo, ¿cuál es la que siempre usamos y la más fácil de todas? Coseno, ahí va, es alfa de t igual coseno t, seno t, y lo vamos a necesitar para integrar, que es la derivada, ¿no? Que es menos seno t, coseno t. ¿Está? Bien, entonces, calculemos la integral. O sea, veamos a prepo, o sea, veamos lo que queremos a prepo, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el azul. Rojo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Ajá, acá capaz que entra bien. Ah, ahora sí. ¿Dónde estoy? Acá. La parte B. La integral en S1 de f de S, por definición, ¿qué es? Es la integral entre 0 y 2pi, ¿no? De f de alfa t con alfa prima de t. ¿No? Está. Ahora, para hacer más fáciles las cuentas, ¿qué pasa con f de alfa t? O sea, por lo menos algo queda más fácil. Así no lo escribimos. Ahí va, abajo me queda uno, ¿no? Exacto. Entonces, porque es la norma al cuadrado, a la 4, ¿no? Sería la norma de xy a la 4, me da 1, entonces, esa parte ya la puedo no poner. Entonces me queda la integral de 0 a 2pi de, y ahora agárrense porque es un hermoso chorizo, ¿qué me queda? La y, que es seno cuadrado. Si me dejan no voy a poner los t's, porque si no, para no, va a ser horrible. Si no. Entonces me queda seno al cuadrado, después me queda menos coseno al cuadrado, menos 2 coseno seno. Y ahora la coordenada y del campo es lo mismo, pero estos dos cambiados de signo, ¿no? Me queda coseno cuadrado menos seno cuadrado menos 2 coseno seno. Y acá tengo que poner menos seno coseno. ¿Sí? Ok. A ver. Y ahora a ver cómo nos queda esto. Somos inteligentes o nos damos cuenta de algo, puede quedar lindo. No sé si lindo. Entonces ahora, ¿qué nos queda? A ver, primero, si se va algo. Creo que no. Me queda seno a la 3 con negativo, ¿no? Este lo pongo. Menos seno 3. Por este me da menos seno 3. Cuando hago menos coseno por menos coseno cuadrado por menos seno, me queda coseno cuadrado seno. ¿Está? Coseno cuadrado seno. Coseno cuadrado seno. ¿Qué me va a dar? Miren que cuando hago este con este, también me da coseno cuadrado seno, ¿no? Lo voy a poner acá, en rojo lo que estaba diciendo. Cuando hago este con este, me da coseno cuadrado seno, con menos 2. Y cuando hago este con este, me da coseno cuadrado seno también. Pero positivo, ¿no? Tengo 1 positivo y acá tengo menos 2. Entonces me queda menos coseno cuadrado seno. ¿Sí? O sea, esos dos me dan lo mismo, pero uno menos 2 y el otro más 1. Entonces me queda menos 1.
Y ahora, fíjense que cuando hago, lo voy a poner en verde, cuando hago menos 2 coseno seno por seno, por menos seno me da 2 coseno seno cuadrado. Y es el mismo que me aparece acá cuando hago este con este. ¿No? Nada más que, o sea, me pasa al revés, ¿no? Me queda coseno menos seno cuadrado. Acá tengo más 2 y acá tengo menos 1. No sé, capaz, no sé si me están siguiendo. Para no hacer, porque si no voy a tener que escribir todo el super chorizo. Y esto me queda más coseno cuadrado seno. Y después me queda el coseno a la 3, ¿no? Más coseno a la 3 dt. Seno, ahí va, es al revés, bien avisado. Opa. Coseno, seno a la 2. Bien. Qué pedo. Ok. Y ahora, la maravillosa vida del seno y el coseno. ¿Qué me da esto? Coseno, ¿no? Porque saco de factor común coseno y me queda seno cuadrado más seno cuadrado. Así que esto es coseno. Y, opa, ya que estamos, vamos a seguir con 2 colores. Y esto de acá, ¿qué me queda? Con menos, ¿no? Porque justo tengo los dos menos. Me da menos seno. Entonces, en definitiva, lo que me quedó es, esto me da la integral entre 0 y 2pi de menos seno de t más coseno de t. ¿Y esto qué podemos decir? Ahora me van a decir, ¿para qué hiciste todo esto para decir que esto es 0? Sí, es verdad. Pero como que acá lo podemos ver mucho más claro que esto es 0, ¿no? O sea, porque uno es la integral del coseno me da seno. Evaluado en estos dos, vale 0. Y el otro, el del menos seno, me da coseno, pero evaluado en estos dos, o sea, una es una función par, o sea, o si no, digo, ya sabemos que integrar seno y coseno entre 0 y 2pi me dan 0 cada una, ¿no? Si quieren, es hacemos la grafiquita, ¿no? Entonces 1 sube, baja y sube, y acá está el 2pi, ¿está? Y el otro lo hace pero corrido, ¿no? Esa es la del seno, y la del coseno hace así. Entonces, me da lo mismo, ¿no? Entonces, integrar entre 0 y 2pi, cualquiera de las dos me da 0. Me quedó re bien la gráfica, ¿eh? Nunca pude. Ok. Está. Entonces, nos dio 0, ¿no? Lo verificamos. Ya sabíamos que nos iba a dar 0, ok. Y la otra, si tienen ganas, la hacen ustedes. No la vamos a hacer porque lo lindo que nos quedaba acá con el. Que nos olvidábamos del cociente, no nos pasa, ¿no? Capaz que nos queda más lindo acá arriba, pero el denominador no lo podemos eliminar ahora, ¿no? Porque como tienen dos números distintos, ya no nos da uno, ¿no? Entonces ya no nos caga la fruta. Entonces, queda para ustedes. Está. A ver. Sí, o sea, la C, digamos, vale 0, ¿no? Porque de vuelta es una curva cerrada, digamos. O sea, saber cuánto vale sabemos, pero digo, de hacerla a mano, tipo, o sea, imaginando que todavía no sabemos el teorema y queremos ver y llegar a como la idea del teorema, habría que hacerla a mano, pero está ahí el F evaluado en alfa, queda feo. ¿Es asible? Sí. ¿Tenemos ganas de hacerlo ahora? No.
Este, y está, bien. Entonces, ta. Si quieren, veamos un poco el 4, ¿tá? Que nos piden para, o sea, para volver a las cuentas que hicimos en el anterior, que hubo un poco de magia. Pero para sacarnos la parte de la magia, digamos. ¿Sí? Tenemos el 4, porque después vamos a tener que encontrar potenciales vectores, que es más difícil que encontrar potenciales escalares. Entonces está bueno ir de a poco, teniendo la... Entonces, nos dan un campo, que es el siguiente, es, vale, 2x y z más seno de x cuadrado z, x cuadrado y, ¿no? Está. Nos dan este campo y nos dicen encontrar un potencial escalar. ¿Está? De x, ¿no? De x. Bien. O sea, de pique nos piden esto. Es lo único que hay que hacer. Entonces, ¿cuál es la estrategia para encontrar esto? Ya lo comentaron antes, pero coméntenlo de vuelta. Simplemente voy a escribir lo que queremos hacer, que es, debemos encontrar. Ahí va, casi. Ahí se puede hacer así, pero es mejor integrar una sola. Y ahora vemos bien, pero ahí va. Pues lo que debemos encontrar f tal que el gradiente de f es igual a x. Entonces, o sea, nosotros queremos que esto sea f sub x, esto sea f sub y esto sea f sub z. Ahí va. Entonces, integramos una sola y después simplemente derivamos para ver que se verifique la segunda, las otras dos. Y no nos va a importar cuál elijamos para integrar, digamos. La idea es que si podemos encontrarlo, lo vamos a encontrar. ¿Sí? Porque si no, o sea, se podría hacer tipo integrando las tres, pero te puedes enredar abundando entre las constantes. Entonces lo mejor es elegir una, integro esa y ahí tengo mi candidato a f, y después lo derivo para cada otro de los lados y veo que tiene que cumplir esa constante, que no es constante, ¿no? Digamos, esa otra cosa ahí para ver cuando lo derivo respecto a y y respecto a z o respecto a x y respecto a y, o sea, las otras dos, qué tiene que pasar. Entonces, ¿con cuál le gustaría empezar? O sea, ¿con cuál arrancarían ustedes? Por la primera coordenada. Bien. Entonces, f sub x tiene que ser igual a 2xyz más seno de x. Está. Entonces, digamos, primitivizando según x, f, nuestro candidato, ¿qué va a tener que ser? La primitiva de 2x y z es x cuadrado y z, ¿no? La primitiva del seno es menos coseno. ¿Y ya está? ¿O me falta algo? O sea, si estuviéramos haciendo... Piensen que es cálculo 1. Una constante. Ahí va. Perfecto. Más K. ¿Cuál es el problema? La constante, o sea, esta constante, ahora la escribo bien, pero esto es constante según quién. Según X, ¿no?
Ahí va, involucra a Y y a Z, o sea, constantes según X. Por lo tanto, es una función, no sé cuál, que depende de Y y de Z. ¿Está? Porque cualquier función que ponga que no tenga X me va a dar 0 cuando la derivo según X. Entonces va a verificar esto. Y ese es nuestro candidato. Entonces ahora lo que tenemos que encontrar es qué tiene que verificar la constante esta, esto, qué tiene que pasar cuando lo derivo según Y y Z para que se verifique lo que quiero, ¿no? Entonces, este es nuestro candidato y entonces ahora lo derivamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, f sub i, y derivamos esto, ¿no? La derivada respecto a y del primer término es x cuadrado z, el coseno se va, porque no tiene y, y acá ¿quién me aparece? Más la derivada respecto a y en iz. Y esto, ahora impongo la condición esta, quiero que sea igual a x cuadrado z. Por lo tanto, ¿qué tengo? Que la derivada respecto a y de iz tiene que ser 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de si la derivada respecto a y de la función k esta, que depende de y z, es 0, siempre, ¿no? Porque esto es para todo, para cualquier y z, ¿no? Ahí va, depende. Por lo tanto, k, le pasa a ver cómo lo escribimos, ¿no? O sea, k de y z no depende de y. O sea, es constante según y, o sea, es decir, o más fácil una manera de escribirla, esto es lo mismo que otra k, si quieren, k ñoqui de z. En verdad siempre le llamamos k igual, ¿no? Vamos a poner que es igual a k de z, porque es la misma función. Le puse k ñoqui nomás para que vean que es como son distintas funciones, pero en verdad podríamos poner k de iz es igual a k de z. O sea, no depende, esto lo que estoy diciendo es, no depende de y. Por lo tanto, tenemos esto. Ya conseguimos la primera condición y ahora hacemos la segunda. F de z es lo mismo que x cuadrado y. Ay, me salió bien de suerte. X, o sea, no estaba copiando los de arriba nomás. Ok, x cuadrado y, el coseno se va y ahora me queda más k' de z, ¿no? Porque, digamos, está cañoqui sería, para ser coherentes con lo que dijimos. Ahora, esto solo depende de z, entonces no tengo como derivadas múltiples, simplemente cañoqui prima de z. ¿Sí? O sea, la derivada. Y ahora impongo la otra condición que queríamos, que es que esto sea k cuadrado y nos queda lo mismo, que tenemos que la derivada de esto da 0. Por lo tanto, es un número solo, ¿no? O sea, si ahora no depende de z, tenemos que k ñoqui de z es igual, quiero poner k de vuelta, no sé, pongamos c, un número, ¿no? O sea, no depende de z. Es un número. Por lo tanto, tenemos que f de x y z, ¿no? Sí, x y z igual a x cuadrado y z menos coseno de x más c es un potencial escalar de x. Y la manera de encontrar potenciales escalares es esta. Lo que puede pasar es que, como esta primer primitivización
puede ser fea, ¿no? Digamos, que es lo que nos pasaba en el ejercicio 1. Si no nos poníamos capaz que puede ser un cociente de polinomios por la forma en la que nos dieron el campo, quedaba, no es que no se pueda hacer, pero se puede ser bastante engorroso. Entonces está. Pero la estrategia siempre es la misma, ¿no? O sea, yo lo que quiero es eso. Y cuando veamos después encontrar potenciales vectores, que es la misma idea, pero con derivando vectores, derivando campos vectoriales, esencialmente. Profe, Sí. ¿qué pasa si la constante no queda, o sea, la constante no queda dependiente? Como acá, acá no depende de Claro, nadie. en vez de una constante como acá, nos queda algo dependiente de Z o de I. Y bueno, no pasa nada. Eso te va a aparecer acá en el. Por ejemplo, imagínate que acá, por decir algo, lo que pasa que hagamos un comentario nomás. Imagínense que en vez de ser digo, para que no maree más lo otro, me queda esto es más 3z a la 2, ¿no? Por ejemplo. Imaginémonos que el campo ahora cambia y en vez de ser x cuadrado y también es más 3z cuadrado. Entonces lo que tenemos es que la derivada de esto es 3z cuadrado. Por lo tanto, la constante, ¿qué nos da? Z a la 3. O sea, ahora hacemos lo mismo. Si la derivada de esto, en este caso, como era 0, nos daba un número. Pero si nos da una cosa que depende de z, simplemente la integramos. Entonces, en vez de c va a ser z a la 3. Por ejemplo, esto sí pasó en este último paso. Si hubiera pasado acá arriba, lo voy a poner en verde, porque como que se va arrastrando cada vez. O sea, si acá, imagínense en el orden que lo hagamos, porque todo depende del orden. Si esta es más 3z cuadrado y no sé, esta es más algo más, no sé, no importa qué, pero veámoslo acá nomás, solo en esta línea. Si esto me ponen algo más 3iz, por ejemplo, o podría ir ahí más 3iz, estoy diciendo que, o la de más 2, vamos a poner más 2 para que me queden más lindas las cuentas. Imagínense que acá tengo más 2iz. Yo lo que estoy diciendo es, cuando tacho este con este, me queda que esto es más 2iz, ¿no? Por lo tanto, la derivada respecto ahí de la función k es 2iz. Si yo la integro respecto a y, o sea, como hicimos acá, voy a obtener que k de yz es y cuadrado z más una constante Cañochi que solo depende de z. Como hicimos acá, pero en dos variables ahora. La derivada respecto a y vale esto, integro respecto a y no me puedo olvidar que la constante depende de la otra variable. Y después derivo y bueno, y veo cómo me va quedando, ¿no? ¿Se entendió? Ahí o sea, cuando me queda en el último, es más fácil porque solo tengo una variable, si no, esto es importante, no me puedo olvidar de la constante esta, ¿no? Digamos. Sí, o sea, acá, y bueno, en verdad acá también tengo la constante, ¿no? En esto rojo es z a la 3 más cualquier número me da. Está bien. Pero sí, digo, se hace igual, nada más que es esto, o sea, me queda una función en dos variables, si no es cero, la tengo que integrar y hago lo mismo que acá, digamos, ¿no? Y está. También el orden en el que hagamos las cosas nos puede, o sea, no nos va a cambiar lo del potencial escalar, o sea, sí, a menos de una constante, digamos, pero digo, no nos va a cambiar que lleguemos a un potencial escalar. Puede ser que tengamos que tener más cuidado como acá, digamos. O sea, teniendo solo el rojo, si lo hubiéramos hecho primero el FI y después el FZ, está. Pero si hubiéramos hecho primero FZ, nos queda como el verde, digamos, nos queda de estilo el verde, y después vemos que la derivada de K respecto a la constante que solo depende de Y nos da 0, entonces no pasa nada. Pero esos son
No cambia en sí en nada, digamos, pero hay que trabajarlo, hay que seguir, digamos. Es igual que acá, nada más que con menos variables, ¿no? O sea, cada vez que hago un candidato, le saco variables. Eso es lo bueno. ¿Sí? Ok. Ok, ok. Bien. ¿Qué hora estamos? Estamos ahí. Si quieren, no sé, estoy pensando. Podemos hacer no sé, si quieren, ver un poco el 5 o no. Sí, veamos el 5. Bueno, ¿cómo sería el 13? Está bueno. Bueno, no, podría ser implícito. No, podría ser a prepo. O sea, digamos, el 13, nosotros lo que queremos es, nos dan un campo, 3C. Tenemos un campo, f de xy, igual está, en este caso es y cuadrado, x cuadrado menos 2xy. Y nos piden encontrar ejemplos de funciones h de x y phi de xy, tales que el gradiente de phi de xy es igual a h de x por f de xy. No, entonces la idea sería la misma, ¿no? Que antes, nada más que en vez de igualarlo a este campo, lo igualamos a este nuevo campo. ¿Sí? O sea, porque hx de f es lo mismo que decir es multiplicar cada coordenada por h de x, ¿no? A ver, ya lo definieron eso, ¿no? Sí, pero estoy pensando, sí, es eso. Sí, es eso. Pensando, sí, sí. Está. Entonces, nada, lo que queremos, esto es h de x y cuadrado, h de x, x cuadrado menos 2xy. Pensando, sí, es en cada punto. Es esto. Pensando, sí, es esto. Y entonces digo, nos queda nada, eso, digo, nos queda ahora simplemente esta nueva ecuación, ¿no? O sea, tenemos que phi sub x queremos que valga esto, y phi sub y queremos que valga esto otro. Entonces elegimos uno de los dos para arrancar como candidato y buscamos qué condición tiene que cumplir. ¿No? Pensando. Sí, perdón, bien, no, o sea, estamos haciendo esto, por un lado, es esto, y esto por otro lado, ¿no? Estoy pensando, era así, ¿no? Sí. Y está.
Eh, ¿Está? Y entonces ahí, digamos, es eso lo único que tenemos que hacer, ¿no? Pensando, a ver, sí. O sea, ahora me está sonando un ruido si es así que es el... Cuando definimos la multiplicación, pero sí, es esto. Sí, es eso. O sea, cómo multiplicamos una función con un campo vectorial, digamos, en definitivo. Pero es eso, sí. Está. Digo, pero está, ahora, digamos, lo que nos quedó es encontrar, en vez de lo usual, es otra cosa, en vez de con este campo, con ahora esto. Y está. ¿Sí? Eh, eh, eh. Sí, sí, está, es eso. Ya. Está. Nada, eso. O sea, no sé. No sé, si quieren de acá podemos sacar que nuestro candidato, o sea, esto es lo mismo, si quieren, que h de x por x cuadrado menos 2h de x por y. Entonces, nuestro candidato a phi, ¿quién va a ser? Sería integrar esto respecto a y, ¿no? Entonces sería hx por x cuadrado y menos 2hx por x y cuadrado, saco el 2, ¿no? Y más una constante que depende de quién, de x. Y ahora derivamos esto respecto a x y vemos qué es lo que nos tiene que dar, ¿no? ¿Sí? Entonces después venimos y sacamos phi sub x, tiene que ser igual. La derivada de esto respecto a x está, va a quedar todo horrible, ¿no? Digamos, pero nos queda h' de x por x a la 2y más... Está. Nos queda tipo una ecuación diferencial, si quieren, en h. ¿No? Nos queda h' de x, x cuadrado y más 2hx xy menos x y menos h' x y cuadrado más menos h de x y cuadrado más k' de x, ¿no? Y esto queremos que sea igual a h de x y cuadrado, ¿no? Y eso es una ecuación diferencial, ¿no? O sea, cuando igualamos esto con esto, lo que tenemos es que h de x por y cuadrado queremos que sea igual a h' de x, x cuadrado y más 2h de x, xy, menos h' de x y h' de x por y cuadrado, menos h de x por y cuadrado, más k' de x, ¿no? Y esto es una... Está. Nos queda una ecuación, lo pasamos todo para un lado y nos queda... Sí, claro, lo que pasa que está. Sería, queremos encontrar una H, claro, lo que pasa es que acá no lo tenemos. Ponele que está, nada. Ah, no. Sí, no sé, habría que ver, a ver. Tenemos que encontrar una función que verifique esto. Ah, está, lo podemos pasar para acá. Sí, habría que ver, a ver, qué hacer. Sí. No necesariamente. O sea, cuando lo derivo es una constante que depende de x.
ponele que igual capaz que podés decir probar, a ver, si caes igual a 0, pero iría por acá. O capaz te queda más fácil arrancar por el otro lado también. Esa es otra, ¿no? Porque podemos arrancar o por acá o por acá, ¿no? O sea, podemos arrancar por este o por este camino, ¿no? Entonces, digo, ahí elegimos cuál nos convenga. Y digamos, la idea es esto, las cuentas, encontrar potenciales y eso son feas. O sea, como que te permiten integrar lindo, pero porque la parte fea en algún momento la tenés. O sea, o la tenés dentro del integral o en otra cosa. Y ¿Sí? ¿Sí que ahora estamos? Eh, Nada, Vamos a terminar por acá. Y la que viene, arrancamos ahí, vemos tipo el 5 o 6, que es como todo un paquete medio junto. El 7 es bien teórico, es más, están las notas y todo. Y ahí ya, en esta parte viene la parte de rotores y ya divergencia y cosas. Un poquito más capaz entretenido, o no. Pero el 5 y 6 seguro lo vamos a ver medio como junto porque es un paquetito. Digamos, si lo leen bien, se van a dar cuenta de lo que digo. Y nada. Así que nos vemos el jueves. ¿Te puedo hacer una preguntita del práctico anterior? ¿Cómo no? El ejercicio 2, la integral me quedó fea. Bien, déjame que lo entro a la página a ver el Dale. práctico. ¿Dónde están? Me había quedado para preguntarlo, pero me he olvidado. Sí, no pasa nada. A ver, el 2. Sí, el 2, ¿qué parte? La parte B. Práctico 6, ejercicio 2B, que te pide la integral de f, que es, vamos a poner, f de x y z es igual x más y por z, y la curva es esta. T a la 2, no, T a la 2. ¿No? Con t en 0, 1. Y entonces nos queda la integral de f a lo largo de la curva gamma de S es la integral entre 0 y 1 de f compuesto gamma, ¿no? Por la norma de la derivada. ¿Sí? Acá tenemos gamma prima de t es 1, 1, 2t. Entonces la norma de gamma prima es raíz de 2, ¿no? Sale para afuera, porque, no, me queda. Raíz de 2 más 4t a la 2, ¿no? Ahí va. Entonces, claro, bien. Entonces ahora, si hacemos esto, nos queda... y f compuesto gamma es x más y es 2t. Vamos a hacerlo desde 0 a 1. F compuesto gamma, para que lo ponemos con colorcito, ¿no? Esto nos queda, es x más y, que es 2t, por t a la 2, o sea, es 2t3, ¿no? Entonces nos queda eso, 2t3. Bien, entonces esto nos queda 2t a la 3 por raíz cuadrada de 2 más 4t a la 2 dt. Bien. Entonces, acá hay que usar el truco, nos vemos, acá hay que usar el truco. Lo del seno hiperbólico. Exactamente. O sea, esto de acá lo puedes escribir como
2 por 1 más 2t a la 2. Entonces lo que querés es que 2t a la 2 sea igual a seno hiperbólico al cuadrado. O sea, te tomas, dividís entre 2, o sea, tomas t, ¿no? O sea, con eso te tomas t igual seno hiperbólico dividido raíz de 2. Yo estaba en duda si puedo usar eso por el t a la 3 afuera. No, y bueno, después ves qué onda. O sea, haces esto para sacarte el problema. O sea, lo que haces es te sacás el problema de la raíz cuadrada y lo pasás al problema en el t, ¿no? Digamos. O sea, porque ahora te queda dt, pasa a ser la derivada del seno es coseno hiperbólico sobre raíz de 2 por, o sea, si querés du, ¿no? Entonces, cuando haces ese cambio de variable, esto pasó a ser la integral entre, bueno, arcoseno hiperbólico, ¿no? Ahora hay que ver quiénes son los límites. Y acá te queda 2 por t, que es seno hiperbólico de u sobre raíz de 2, todo esto a la 3. Por raíz de 2, que ese no se te fue, ¿no? El raíz de 2 y lo otro te queda coseno hiperbólico de u, por el cambio que siempre hacemos, y al cuadrado por el dt, ¿no? Al cuadrado de u. Y entonces ahora, bueno, lo que te conviene hacer es cambiar el coseno al cuadrado por seno y te queda algo en seno hiperbólico, ¿no? O lo dejas así, lo cambias por e a la u y haces las cuentas. Pero sí, te queda feo, digamos, ¿no? O sea, no feo, es asible, pero tenés ahí. Y el problema que tenés que encontrar es esto de acá, ¿no? Que es el arcoseno hiperbólico de 0, que es 0, y el de 1, hay que ver cuánto vale. ¿Sí? O sea, entonces digo, como lo que tenía feo en la raíz cuadrada pasó a estar acá, digamos, ¿no? O sea, es como que haces eso, sacás todo lo malo de la raíz cuadrada para el t y ta. Y después hay que integrarlo. ¿No podría meter otro cambio de variable? No, no se puede. Con Eh, coseno y seno no, no, está la 3. no, porque el problema es, o sea, lo que puedes hacer ahora de acá es esto, ¿no? Esto es lo mismo que 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Entonces, te queda solo algo en seno hiperbólico, ¿no? Claro. Y ahí sacás entonces solo con seno hiperbólico te queda, digamos. Te quedan como dos integrales, una de seno hiperbólico a la 3 y otra de seno hiperbólico a la 5. Pero después, otra cosa, no, porque acá para la raíz cuadrada esta tenés que hacer seno hiperbólico, porque no tenés un menos ni nada. Claro. Y está. Está bien. Pero después, o sea, acá estas cuentas las puedes hacer, porque el seno hiperbólico de u lo escribís como e a la u menos e a la menos u sobre 2, y lo elevás a la 3, tenés que multiplicar, pero se hace, digamos. Después es integrar un e a la algo. O sea, el problema ahí ya no lo tenés, digamos. Es feo de tener que elevarlo a la 3 o a la 5 o lo que sea, pero después te quedan un e a la 3u, e a la 4u, e a la 5u, lo que sea, y se hacen, digamos, ¿no? O sea, lo más difícil es encontrar lo que hagan estos cuadraditos. Bien. ¿Está? Vale. Gracias. Dale. Bueno, Luego. nos vemos.